Salmo 50, no, perdón, Apocalipsis 2. ¿Se acuerdan de lo que estábamos viendo ayer? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¿De qué predicamos ayer? A ver, ¿cuántos vinieron ayer? Edgar, no más. Edwin. ¿Tú no viniste, sí? ¿Qué más? Ale, la hermana Andrea, César. ¿De qué predicamos ayer? Nadie. Apocalipsis 2. ¿De qué predicamos ayer? ¿Se acuerdan de qué estuvimos hablando ayer? ¿No se acuerdan? De lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestro corazón, lo que hay dentro ahora sí que de nuestra alma, de nuestro espíritu. Pero fíjense, lo que vamos a ver aquí en la escritura, habla de una condición espiritual en la persona, habla de una condición espiritual. Cuando hablamos de las 7 iglesias, no hablamos de 7 diferentes iglesias o nombres de iglesias, sino hablamos de 7 características espirituales de la iglesia de Cristo. Pero fíjense lo que dice, vamos a leerlo. ¿Me parece bien que levantemos una oración? Vamos a orar. Incline su cabecita en señal de reverencia a Dios y vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, bajo el pacto de la sangre de Cristo, y ponemos esta enseñanza delante de ti, Señor, creyendo, Padre, que tú hablas, Señor, a nuestro espíritu, hablas a nuestro corazón, a nuestra alma y aún a nuestro cuerpo, Señor. Háblanos, Señor, y limpia nuestro corazón, santifícalo, purifícalo, Padre. De igual manera, santifica nuestra alma, Señor, santifica nuestro espíritu, santifica nuestro cuerpo para poder dar la palabra conforme, Padre, a tu diseño, pero también recibirla conforme a tu diseño. En el nombre de Jesús te pedimos que abras los cielos, y en la apertura de los cielos, con la ascensión del Hijo de Dios viviente, descienda el rocío, Padre, y la lluvia temprana tardía que moja la tierra, Padre, y que hace germinar la semilla y la hace crecer y dar fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús creemos que desciende ese rocío de la sabiduría, de la inteligencia, de la ciencia que viene de parte de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya saludó al que está a su lado. Salúdenlo. Salúdenlo. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Dice, tenía mucho que no te veía aquí, pero gloria a Dios porque hoy estás. Pero gloria a Dios porque hoy tocó Dios tu corazón y estás aquí presente. ¿Vale? Ya congrégate más. No, ya no le diga nada. Apocalipsis 2. Fíjense lo que dice la escritura. Escúchenme. Son condiciones espirituales. Son condiciones espirituales. ¿Se acuerda que ayer estuvimos viendo qué es lo que está estorbando tu corazón? Y también qué es lo que habrá dentro de ti. ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Porque vimos que pueden pasar muchos años, pero mucha gente se estancó. Mucha gente no puede pasar de cierto nivel espiritual y otros lo que hacen es retroceder. Pero es importante que usted vea el capítulo 2. ¿Estamos aquí? Fíjense lo que dice a Éfeso. Es una condición espiritual. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuche, usted tiene que aprender algo. Dios conoce. Dios conoce. Y usted, y ni yo ni nadie puede esconderse de Dios, porque Dios conoce. A ver, es que a veces decimos, no, es que Dios sabe por qué no voy, es que Dios sabe por qué no le he hecho ganas, es que no, espérate, no, Dios conoce, y lo que conoce es lo que hay dentro de ti, y no los pretextos que salen de ti, sino lo que hay dentro de ti. Escúcheme, dice, y tu arduo trabajo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, escúcheme, a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate, está congregándose, ¿cierto o no?
está congregándose, está luchando, está trabajando, tiene paciencia, prueba. O sea, hay muchas cosas buenas en esta persona o las características que tiene esta iglesia. Pero fíjate, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y esto está tremendo, porque fíjense lo que dice después. Dice, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Entonces, ¿cuál era la condición espiritual de esa iglesia? ¿Cuál era su condición? A pesar de su trabajo, su arduo trabajo, su paciencia, de que había probado a los apóstoles, que no soportaban los malos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál era su condición? Su condición era caída. Porque dice, recuerda de dónde has caído. Entonces, ¿cómo estaba trabajando en la obra? Con una condición que caída. Pero fíjate lo que dice adelante para que nosotros podamos comprender. Dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar y no, si no te hubieras arrepentido. Entonces, ¿cómo era su condición? Caída. Y tenía otra condición espiritual, que no se arrepentía. ¿Cierto o no? Entonces, mucha gente dice, no, yo estoy bien. Le dices, hermano, es que no, yo estoy bien. No, a mí me ve. ¿Cómo me ve? Bien. Pues estoy bien. Pero la condición es una condición caída. Es una condición de un corazón endurecido. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no se arrepiente delante de Dios. Entonces tenía un problema esta iglesia, que era falta de arrepentimiento. Y se acuerdan que ayer vimos Salmo 51, donde dice David que él reconoce, ¿cierto o no? Y la palabra recuerda es para que reconozcas de dónde has caído. Y cuando tú reconoces tu condición espiritual delante de Dios por el Espíritu Santo, lo que vas a hacer es arrepentirte. Pero si tú no reconoces tu condición espiritual por el Espíritu Santo, no te vas a arrepentir, porque hay una condición en tu corazón caída, y hay una condición de dureza, y hay una condición que no hay arrepentimiento. ¿Sí está aquí? Bueno, ¿está aprendiendo algo? Pero dice, pero tienes esto que aborrezco a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Pero me voy a regresar tantito. Dice que si no quitará el candelero de su lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una condición caída, por pérdida del amor, del primer amor, por causa de no arrepentirse, puedes perder la salvación. Y ayer hablamos de la cuestión donde tú y yo no podemos llevar la salvación a otros, siendo que nosotros estamos perdidos. Es como el borrachito que le dice al otro borrachito, arrepiéntete, deja de tomar, y se echa una, ¿no? Así, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces no vamos a servir solamente de puente. ¿O tú quieres servir solamente de puente para que otros se arrepientan? No, tenemos que tener una condición espiritual de arrepentimiento, de una vida de salvación. Romanos 1:16, ¿qué dice? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, pero es poder de salvación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero es el poder donde tiene que estar manifestado, en mí. El poder de salvación tiene que estar manifestado en mí para poder llevar esa salvación a otros. Pero si mi condición espiritual es una condición de alguien caído, de alguien que perdió el primer amor, de alguien que está endurecido su corazón y no se arrepiente delante de Dios, quiere decir que tiendo a perder la salvación. Aunque muchos creen que la salvación no se pierde. Pero dice que el que vive en las obras de la carne no heredará el reino de Dios. Y etcétera. Podemos enseñar mucho de eso, pero no es el tema.
Sigo en el verso, en el 2, capítulo 2 de Apocalipsis. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído oiga lo que dice el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vayamos a ver, me voy a saltar Esmirna y le voy a pasar a Pérgamo. ¿Estamos? Capítulo 2:12. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco. Una vez más lo dice, ¿no? Yo conozco. Y es importante, mira, Dios conoce tus obras. No podemos esconder nuestras obras de Dios. Dice, yo conozco tus obras, de dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿A quién está hablando? A gente que tiene conocimiento de Dios. Porque por eso dice a las 7 iglesias, ¿cierto o no? Es gente que tiene un conocimiento de Dios. ¿Dónde moraba esta persona? ¿O dónde tenía su condición espiritual esta persona? En el trono de Satanás, dice aquí. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Dónde estaba esta persona? Bueno, esta característica espiritual. En el trono de Satanás, donde moraba Satanás. Híjole, está tremendo. Pero quiero seguir ahí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. O sea, escúchame, hay gente que tiene ciertas características espirituales que están dentro de las cosas de Dios, pero retienen doctrinas extrañas, doctrinas que no tienen que ver con Dios. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a ver qué es lo que hay dentro de nosotros, qué es lo que nos está estorbando. Uno, a la iglesia de Éfeso, ¿qué le estorbaba? Que había perdido su primer amor. ¿Qué más le estorbaba? Que no se arrepentía. Otra, era más, que tenía una condición caída, que no reconocía su pecado, que había dureza en su corazón. Ahora, a esta iglesia de Pérgamo, ¿qué le estorbaba? La doctrina. Que retenían una doctrina extraña, pero también moraban donde estaba el trono de Satanás y donde habitaba Satanás. Aunque ellos eran fieles a Dios en esa cuestión, pero moraban en cierto lugar espiritual. ¿Cierto o no? Dice, retiene la doctrina de Balaam, que es enseñada a Balac, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Ahora, ¿qué más le estorbaba? Hay más cosas que le estorban. Nosotros ahorita vimos qué le estorbaba a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le estorba a esta? Que comían cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos. ¿Qué más? Fornicaban. ¿Qué más? ¿Qué más? La doctrina de Balac, ¿cierto o no? Y comían cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. A ver, espérame. Entonces, ¿tenían un problema doctrinal o no? Recibían enseñanzas de lo de Balaam y de los nicolaitas. Entonces, tenían varias doctrinas dentro de su corazón. Y el problema de esto es que cuando tú tienes varias doctrinas dentro de tu corazón, te van a estorbar. No va a haber el crecimiento, el fluir. Lo único que va a hacer es que te van a estancar. Y quiero seguir para terminar porque son varias. Estoy en el verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué les está diciendo? ¿A qué lo llama otra vez? Al arrepentimiento, porque hay una condición espiritual
la cual no es de Dios. ¿Cristo vive? ¿Seguimos? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daría a comer el maná escondido y daría una piedrecita blanca. Y la piedrecita blanca es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora vamos al verso 18 a ver otra característica espiritual. Ahora, usted vaya analizando. ¿Tendrá usted otra doctrina en su corazón, dentro de su corazón? No, seguro. ¿Sí sabe qué es doctrina? Es enseñanza. Ahora tú me puedes decir, no, yo no tengo otra doctrina ni de mormones, ni de testigos, no, espérame. Pero la doctrina es enseñanza. Y escuche, mucha gente dice, no, es que a mí me enseñaron así a vivir mis padres, así me enseñaron mi papá, así me enseñó mi mamá, así me enseñaron mis abuelitos. Dime, ¿es doctrina o no es doctrina? Y entonces, si tú vives como vivieron tus abuelos, si tú vives como vivieron tus padres, quiere decir que tú traes una doctrina heredada. Y la doctrina correcta que tú tienes que tener es la doctrina de Cristo. Es la única. ¿Aló? Porque imagínate que tu papá te enseñó a ser duro. Imagínate que tu papá te enseñó a ser violento. Imagínate que tu papá te dijo, los hombres no lloran. Los hombres mandan y golpean a la mujer. Y te vas por esa línea. Sí tienen autoridad los hombres, pero la autoridad tiene que ser conforme al amor de Cristo. Tienes que amar a tu casa conforme a Cristo. No queremos hombres violentos aquí, porque los violentos tendrán una consecuencia delante de Dios. Aquel que levanta su mano contra su mujer, tenga cuidado. Tenga cuidado. Yo le digo, tenga cuidado. Aquel que es violento con su boca contra su mujer, tenga cuidado. Igual, mujeres, si usted golpea a su marido, tenga cuidado. Aunque usted no lo crea, hay mujeres que golpean al marido. Si usted, mujer, violenta su boca contra su marido, tenga cuidado. Es que a mí me enseñaron a no dejarme de nadie. Dígame si no es una doctrina. Venga, ya. Porque si no, usted se siente. Dice ahí, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco, otra vez, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que no toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay otra condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual? ¿Cuál es? A ver, de ahí. ¿Cuál es? ¿Que tolera a quién? A Jezabel. O sea, ¿qué es lo que está tolerando? El matriarcado. ¿Cierto o no? Está tolerando un matriarcado. Está tolerando a la brujería. Está tolerando a la hechicería. Y sabe que la brujería y la hechicería tiene que ver con la rebelión. Y dice ahí que profetiza, enseñe. ¿Qué es lo que hacen? Trae una doctrina. ¿Cierto o no? Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado, cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que, pero no quieren arrepentirse de su. He aquí que yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Está tremendo, ¿no? Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, no puede decir que tengas una condición espiritual caída, una condición espiritual de maldad, una condición espiritual de rebeldía, de iniquidad, y pienses que te vas a salvar. Aquí nos dice lo contrario. ¿Cierto o no?
¿Aló? Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de, yo os digo, no os pondré otra. ¿Dónde se movían entonces? ¿En las profundidades de quién? De Satanás. Y a veces decimos, venimos a la iglesia y creemos que tenemos una condición espiritual correcta. Ahora, ¿qué tipo de enseñanza tenemos? Porque según la enseñanza de nuestra conducta, ¿cierto o no? ¿Qué enseñanza recibiste de tu tío, de tu tía, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, de tu abuela, de tus amigos? ¿Qué clase de enseñanza recibiste en la escuela? ¿Qué clase de enseñanza tú es la que tú has creído? Porque según la enseñanza que has recibido, es la conducta que hoy tienes, son las obras que haces. Entonces, por eso es importante que tú y yo escudriñemos ¿qué? Nuestro corazón y ¿qué más? Nuestra mente. Porque entonces, si hay una condición espiritual caída, si hay doctrina, hay enseñanza que no viene conforme al diseño de Dios, nuestras obras delante de Dios no son correctas. ¿Aló? Dice, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados con vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella en la mañana. El que tiene oído, oiga al que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vaya al Sardis. ¿Qué dice Sardis? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y escuche, y estás. Imagínate que de repente tú vienes y piensas que el que te está predicando está vivo en el espíritu, pero ¿cómo está? Muerto espiritualmente. Entonces hay mucha gente que tiene una aparente vida en el espíritu, y lo que está haciendo es estar muerto espiritualmente. ¿Por causa de qué? De que no ha habido un arrepentimiento en su vida. Y dice la escritura, yo conozco, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A ver, espérame, imagínate, si ya se murió tu comunión con Dios, si ya se murió el leer la palabra, si ya se murió el anhelo, si ya se murió el deseo de buscar de Dios, si ya se murió todo eso, dice que tienes que tener cuidado, porque hay cosas que están a punto. Lo que te faltaba está a punto de morir. Ahora, ¿cómo escudriñarías tú tu vida espiritual? ¿Aló? ¿Cómo la escudriñarías? ¿Cómo te darías cuenta que está tu condición espiritual? Yo creo que sí sabemos, ¿no? ¿O no sabemos? Si no le pedimos al Espíritu Santo que escudriñe ahorita tu mente y tu corazón, dice que Él lo sabe. Entonces que te diga y que me diga qué está muriendo, qué ha muerto en nosotros, espiritualmente hablando. ¿Sigo? Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Otra vez, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y vendrán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Escúcheme. Entonces, si es lo contrario, ¿sí será borrado? Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado que nuestra salvación está de por medio, que podemos perder la salvación. Por eso ayer que nosotros leímos Salmo 51, ¿qué fue lo que dijo David? No apartes de mí tu Santo Espíritu.
y vuélveme al gozo de mi salvación. Y el gozo de la salvación solamente se puede vivir a través del primer amor. Entonces David lo que pedía era volver al primer amor para poder hacer las primeras obras. Volver a sentir lo que él sentía y tener vida, aquello que ya estaba muerto. ¿Aló? ¿En qué había muerto en David? En David había perdido el gozo, ¿se acuerdan? Había perdido la alegría, había perdido la paz de su corazón. Estoy muy violento, ¿qué? Se me queda muy tranquilo. Nada más porque desperté a Mateo. ¿Seguimos? Y entonces dice que vendré aquí, dice, pero tienes algunas pocas personas que saben. Estoy en el verso 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a saltar Filadelfia y me voy a pasar a la Odisea. Está en el verso 14 del capítulo 3 de Apocalipsis. Quiero que usted aprenda algo, porque hay algo, una condición espiritual de la cual nosotros tenemos que salir. Si tú no sales de esa condición, si yo no salgo de esa condición espiritual, donde hay doctrinas, hay enseñanzas falsas. Por eso yo te decía, ¿qué te enseñaron tus padres? ¿Qué te enseñaron tus abuelos? ¿Qué te enseñaron en la escuela? ¿Qué te enseñaron tus amigos? ¿Qué te enseñó el vecino? Que son formas de conducta, ¿cierto o no? Y al rato te decía el papá, ay hijo, tómate una cervecita, pues tú eres macho. Y ahí desde chiquito los traen probando la cerveza. Y luego le dice una grosería, dile a tu mamá, y le dice la grosería a su mamá, y el papá, ja, 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 ja. Y ya cuando están grandes y le dice de groserías, pero no me faltes al respeto. Pues si tú le enseñaste esa forma de conducta. Por eso te decía, ¿qué conductas, qué enseñanzas nosotros tenemos? ¿Se acuerdan que nosotros vimos que al comienzo de nuestra vida espiritual Satanás sembró algo? O quiso sembrar algo, y si lo sembró, por esa línea caminamos. Y es una línea que han pasado los años y no hemos podido vencer. Es una línea en la cual Satanás te trazó para que tú caminaras en ella, y de repente quisieras levantarte y otra vez eso te tira. De repente te quieras levantar y esa misma línea te tira y no la puedes vencer, porque son pues cuestiones espirituales, conductas espirituales dentro de tu corazón, dentro de tu mente, por la cual Satanás ya trazó. Y lo que hay que hacer es que el Espíritu Santo escudriñe la mente, escudriñe el corazón y los limpie y ponga en nosotros un espíritu recto, ¿cierto o no? Y ponga en nosotros un corazón limpio. Tú y yo necesitamos no una limpieza con hojas ni de eso, necesitamos una limpieza por el Espíritu Santo. Que Dios limpie tu espíritu, que Dios limpie tu corazón, que Dios limpie tu mente, le dé una borrada al dolor, le dé una borrada al resentimiento, le dé una borrada a la amargura, le dé una borrada a la tristeza, a la depresión, a la angustia, a la falta de amor, y te dé una buena borrada y empiece a escribir en tu corazón principios y verdades del Dios Todopoderoso. Cristo vive, pero no están enojados conmigo. No, ¿verdad? Dice siempre ya no. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío. ¿Cómo era la condición? ¿Cómo era la condición? Ni frío ni caliente. Como que de repente vas al culto, de repente dejas de ir. Como que de repente le entras bien y de repente ya no. Como que estás para allá y para acá. ¿Cómo es la condición? Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces hay una condición espiritual de tibieza que a la gente, este problema es muy tremendo dentro de las congregaciones. Mucha gente, híjole, no me quiero arriesgar a decir, pero más del 50% de hijos de Dios viven en la tibieza.
sea, ni son fríos, ni son calientes, son tibios. Leía mi papá, término medio. Pero dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Ah, caray! Tremendo, ¿no? Dices, no, pues yo no tengo necesidad, tengo trabajo, tengo salud, tengo esto, tengo el otro. No, ¿qué necesidad? Yo tengo con qué sostenerme. Si tengo ahorita algún problema, mira, sé tengo cómo salir de él. ¿Y cómo le dice Dios? Ciego, dice. No, le empieza a decir, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo. A ver, espérame. Dese cuenta, una persona tibia, cuando le empieza a ir bien económicamente, ya no necesita de Dios. Qué triste, ¿no? Que como ya están bien económicamente, ya no necesitan de Dios. Porque dice, no tengo ninguna necesidad. Y cuando habla, no tengo ninguna necesidad, es que no necesito de nada, ni de nadie. Y yo no sé si tú has visto gente, o te ha tocado toparte gente que cuando tiene necesidad son cercanos a ti. Pero cuando ya no tiene necesidad, ya no te necesitan. Ya les das igual. Y créeme que como pastor uno sufre mucho eso. Porque cuando la gente tiene necesidad, te hablan desde la mañana, te hablan en la noche, te hablan, pastor, ¿cómo está? Pastor esto, pastor el otro, pastor aquello, pastor. ¿Ya están bien? ¿Y el pastor? Ay, que le vaya como pueda. No, gracias a Dios, pues nosotros nos sostiene Dios. Pero te digo una cosa. Hay un problema por aquellos que sienten que las riquezas hacen que no sufran necesidades. Porque Dios le dice, no, espérate. Para mí, ¿cómo los ve Dios? Dice Dios, para mí, yo te veo de esta manera. Tu condición espiritual para mí es esta. Y será pobre, ciego y desnudo. Qué tremendo, ¿no? Imagínate que un apóstol diga, no, mira, yo no tengo necesidad de nada, mis camionetas. Yo sí tengo necesidad de una camioneta. Y creo que es importante, mejor siempre tener necesidad. Porque cuando tú tienes necesidad, buscas de Dios. ¿Cierto o no? Sí tengo necesidad de su amor. Porque nadie me puede amar como Jesús. Porque ni tu esposo ni tu esposa te pueden amar como Cristo, al menos que tengan el amor de Cristo. Pero si no tienen el amor de Cristo, no van a tener la capacidad de amarte como Cristo. ¿Y sabes qué pasa? Que al final se acaba yendo él, se acaba yendo ella, y tú te quedas solo. Por eso es más importante buscar el amor de Cristo, y que el amor de Cristo esté en ese hombre y esté en esa mujer, para que nunca se vayan de tu lado. Pero se buscan nada más díganlo así. Pero usted dice cuando está bien, el amor de mi vida. El amor de mi vida. Mi rorro. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando ya no necesitan de ti, terminan votando. Qué triste. Porque Jesucristo nunca va a hacer eso. Jesucristo nunca te va a votar, Jesucristo nunca te va a dejar de amar. Para Jesucristo tú eres lo más importante. Por eso nos dice, arrepiéntete, hijo, porque no quiero que te pierdas. Arrepiéntete porque no quiero que vayas a un sufrimiento eterno. Arrepiéntete porque lo único que yo quiero hacer es sanar tu corazón, es sanar tu vida, es sacarte de una condición espiritual de muerte. Oye, ¿estoy muy lento o qué? Yo sentí que lleva 2 horas hablando. Ya hasta iba a acabar, iba a decir al lado. Pues son 11:30. Entonces he hablado mucho hoy. Pero fíjate, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubre la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas, para que te des cuenta de la condición en la que estabas. ¿Cierto? Yo te recomiendo que muchas veces, si tú quieres ver el mundo espiritual de Dios, unge tus ojos. Cuando te duermas, unge tus ojos para que veas el mundo espiritual de Dios. Pero pues es más fácil que unges tus ojos para que quieras ver a los demonios. No, unge tus ojos, úngelos. Unge tu cabeza. Cuando adores, antes de adorar, úngete y adora. Y vas a ver lo que va a suceder. ¿Pero qué cree? Que si el brujo le estuviera recomendando esto, usted lo hacía. Pero como soy yo y no soy brujo, no lo hace. Pero yo le recomiendo, si quiere ver y quiere sentir la presencia de Dios en la adoración, úngase. Voy a decir a Antonio, cada que ministren, tienen que ungirse antes. Únganse. Yo ungo mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Úngase mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirá todos los días de mi vida, y en la casa de Dios oraré por largos días, porque tiene su cabeza ungida. ¿Cierto o no? Bueno, pero sigo, porque si no el Mateo se me duerme. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Dice, y que no descubra tu vergüenza de tus desnudez, y unge tus ojos con colirio, ¿para que qué? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y otra vez, arrepiéntete. He aquí que yo a la puerta llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué no le leí Esmirna y Filadelfia? ¿Por qué no se las leí? Me salté esas cosas. ¿Por qué no leí Esmirna y Filadelfia? Porque Dios no tiene nada contra ellas. Dios no tiene nada contra ellas. Ahora yo te pregunto, ¿Dios no tendrá nada contra ti? Porque le dice, tengo contra ti. Ahora yo te pregunto, ¿Dios tendrá algo contra ti? No me contestes, tú sabes. Ahora, quiero ir rápidamente a Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. ¿Cristo vive? Pero no están enojados. No. Es algo que hemos venido enseñando desde ayer. Ezequiel 22:30 llegará. Pero fíjense lo importante de esto. ¿Por qué necesitamos una condición espiritual correcta delante de Dios? ¿Por qué necesitamos estar bien? Porque fíjate lo que dice Ezequiel 22:30. Dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no los hallé. Ahora yo te pregunto, ¿por qué no los halló? Porque la condición espiritual de ellos no era la correcta para estar ahí. ¿Cierto o no? No era una condición correcta para interceder. Yo te voy a decir una cosa, no cualquiera lo puede hacer. La gente dice, no, es que cualquiera puede orar. No, espérame, no cualquiera puede interceder. Tiene que tener una condición espiritual correcta, porque si tú te vas en el antiguo pacto, en el diseño del tabernáculo, dice que tenía el diseño, ¿verdad? Y entonces entraba ¿por dónde? Por la puerta. Primero, para poder acceder al altar de oro, lo primero que tenías que hacer es entrar por la puerta, y es la puerta de la salvación. La puerta tenía 4 columnas, y las 4 columnas representan el evangelio del reino de Dios. Y después de ahí tenías que pasar al altar del holocausto,
donde era el perdón de pecados, el sacrificio del Cordero para el perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, no tenías acceso a lo que seguía, que era el lavacro, que era la palabra de Dios, que te lava, que te santifica. Y se acuerdan que el lavacro tenía espejos que reflejaban donde el sacerdote estaba sucio. Y entonces lo que hacía era lavarse. La palabra de Dios te lava, te limpia. El Espíritu Santo te lava, te limpia como agua. Y entonces de ahí podrías tener acceso ya al lugar santo. Si tú no te santificas, no tienes acceso al lugar santo. Y entonces de ahí entrabas al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero, que está ahí, un candelero de 7 brazos, y delante del velo, delante del arca del pacto, estaba el altar del incienso. Y en el altar del incienso es donde el sacerdote tomaba su incensario, se presentaba delante de Dios y empezaba a clamar por el pueblo. Y era donde Dios se encontraba con él, pero tenía un proceso. No entraba sucio, no se brincaba la barda para entrar al lugar santo. ¿Sí me entienden? Tenía que pasar un proceso. Y para que tú y yo seamos intercesores, tenemos que tener un proceso. Y el proceso tiene que ser un proceso de santificación, de limpieza, de santidad, para que tú te puedas presentar, porque dice Dios, y busqué ídolos allí. ¿Por qué? Porque a la gente le cuesta trabajo santificarse. Porque a la gente le cuesta trabajo a reconocer que tiene rebelión, que tiene maldad, que tiene iniquidad, que tiene perversidad. Alguien que no puede dejar de decir groserías tiene perversidad en su boca. Y es importante que usted entienda eso delante de Dios. No porque Dios lo juzgue ni lo critique, es porque Dios le está haciendo un llamado al arrepentimiento. Porque entonces, si no, habrá una consecuencia de eso. ¿No dice la Escritura? Y quitaré tu candelero y borraré tu nombre. ¿Cierto o no? Entonces, dice que no los halló. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con ardor de mi ira consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Adonai, el Señor. ¿Por qué Dios quiere que intercedas? ¿Por qué Dios está buscando gente que haga vallado, gente que se ponga a la brecha a favor de otros? ¿Por qué lo está buscando? ¿Por qué Dios te dice, oye, yo necesito intercesores, no quieres ser, pero te necesitas que santificar? Y nosotros nos damos cuenta en las vigilias. ¿Qué problema le cuesta a la gente venir a las vigilias? Pero si fueran bodas, 15 años, etcétera, etcétera, esto está reventado. Pero si fuera orar, no viene. ¿Y sabe lo que más necesita el pueblo? Es la oración. Entonces, hermano, nosotros tenemos vigilia el próximo viernes. Vente a hablar con nosotros. Sí, amén. Yo no sé si tú has visto resultados, yo sí veo resultados. Vente a hablar con nosotros. Vamos a orar, vamos a hacer guerra en las vigilias. Y entonces yo te pregunto, ¿será que Dios ve hoy tu condición espiritual y dice, es que no hallo aquí? Es que ando buscando gente que se ponga a la brecha, gente que haga vallado, pero está con una condición espiritual caída, está con una enseñanza errónea, están haciendo cosas que no están bien delante de mí, están tolerando a Jezabel, están en una condición de rebeldía, están en una condición de maldad. ¿Cómo los voy a poder interceder en el lugar santo si no tienen acceso ahí? Por la condición espiritual en la que están. Así que tú puedes apelar hoy al sacerdote Jesucristo para que Él entre e interceda por ti, para que tu corazón sea limpiado, tu corazón sea santificado, purificado, para que tú puedas tener acceso a ese lugar. Y sabes, en tener un encuentro personal con Dios, en donde está el lugar santísimo, donde tú estás presente delante del altar de oro y donde Él está. En el altar del incienso, y tú estás clamando y Él te está respondiendo. Amén. Amén. ¿Queremos respuesta de Dios? Hay que santificarnos. ¿Estamos o no?
Y yo les aviso a los que venían por escondido conmigo, santifíquense por favor. 7 días antes de irnos, vamos a ayunar. ¿Estamos? ¿Vimos? ¿Quién va a ir? Ya no me acuerdo. ¿Sí? ¿A dónde? Necesitan santificarse. Sí, amén. ¿A dónde va a ir? A Puerto Escondido. ¿Cuánto te pasan? 1550. Saqué a la vuelta como 13 horas. Si no, que 20, si no 20. Necesitamos santificarnos. Necesitamos, me voy a poner de acuerdo con la gente que va a ir para hacer cadenas de oración. Vamos a estar orando. Porque Dios va a hacer algo. Porque Dios está buscando gente que haga vallado. Dios está buscando gente que se ponga a la brecha, pero se tiene que santificar. Amén. Porque entonces David le dijo, limpia mi corazón, ¿verdad que le dijo? ¿Y qué le dijo? Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y llevaré tu salvación. Entonces, hermanos, si usted no se santifica, ¿cómo le va a enseñar al transgresor el camino de Dios? Si usted es un transgresor. ¿Cómo le va a enseñar la salvación a otros si usted está perdido dentro de la casa de Dios? No sabe ni para dónde ir. ¿O no le ha pasado que va a un lugar y le dicen, es por allá, y usted se va por otro lado y no sabe ni por dónde ir? Así está en la casa de Dios, no sabe la diferencia del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo, y anda por todo el patio dando vueltas y no sabe para dónde caminar. Y como no conoce los muebles, no sabe qué mueble sirve para acá, y le dicen, a ver, trae el candelero de oro y lleva la mesa de los panes. No, dice, a ver, preséntate delante del altar del incienso y va al altar del holocausto. ¿O no es cierto? Vaya rápidamente a Isaías 6:1. Ya estoy terminando. ¿Cuánto Toñito? Está chambeando. Lalito. Es lo mismo, pero más barato. Es cierto, chico, no te vayas a sentir. Te vas a ir al carro. Fíjese, quiero ir a esta parte porque esta parte es muy interesante. ¿Alguien ha aprendido algo hoy? ¿Sí? Ven, quiero ir rápidamente a Isaías 6 y quiero ver esta parte que es importante que usted aprenda. Porque Dios está buscando hombres y mujeres con el cual hagan vallado, pero tienen que salir de una condición espiritual en la que están. Y fíjate lo que dice. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban. ¿Quién quiere ver eso? ¿Sí lo quieren ver o no lo quieren ver? O nada más por tele, o nada más por cuentos del pastor Eric o cuentos del apóstol Raúl. Dice, por encima de él serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Adonai de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Yo te digo una cosa, ¿a poco los ángeles perdían el tiempo delante de él? Los ángeles decían, hay un instante para adorar, vamos a hacerlo. Y tengo tiempo libre. ¿A dónde quieres que vayamos? Ponte a adorar. Tengo tiempo libre, vámonos al cine. Vámonos a la feria. Tengo tiempo libre, ¿qué? Vamos a meternos un rato al film. Ponte una peli. Ponte a adorar. Utiliza bien tu tiempo, ponte a orar. Dice, y los quinzales de las puertas, no, sí, ¿verdad? Y los quinzales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó del humo. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Una intercesión. El humo era el humo del incensario. ¿Cierto o no? Estaba intercediendo. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto,
correctas. Y dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos, y queremos servirle a Dios con labios inmundos. Ay de mí, porque dice, porque soy muerto, porque soy hombre de labios inmundos, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Adonai de los ejércitos. Conoció su condición espiritual. Es que creemos que nos merecemos todo y culpamos a Dios de todo, cuando la condición espiritual que tenemos es lo que nos ha llevado a vivir lo que hemos vivido. Y volví y dice, y voló, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y te quita, ¿qué dice? ¿Qué había en sus labios? ¿Cuánta culpabilidad habrá en nuestros labios? ¿Cuántos seremos culpables de todo lo que hemos hablado? ¿Cuánta culpa habrá de que hemos hablado en contra de alguien? ¿Cuánta culpa habrá de que hemos mentido? ¿Cuánta culpa habrá de que hemos dicho groserías? ¿Cuánta culpa habrá que hemos hablado cosas con doble sentido? ¿Cuánta culpa habrá que hemos dicho cosas que no son correctas delante de Dios? Y dime una cosa, habiendo culpa en nuestros labios de lo que hablamos, aún así queremos servirle a Dios. Aún así sonamos un shofar, aún así cantamos alabanzas, aún así predicamos, aún así danzamos, aún así queremos predicarle a la gente, habiendo culpa en nuestros labios de todo lo malo que hablamos, de toda la rebeldía que ha habido en ellos, de toda la iniquidad, de toda la inmundicia que ha habido en ellos. Dice, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Yo te pregunto, ¿conocía su condición Isaías o no? No que usted dice, no, yo merezco el lugar. ¿Por qué pusieron a predicar a eso? Lo hubieran puesto a mí. Tranquilo, tranquilo. Porque a lo mejor con esa boca quieres hablar la palabra de Dios, con una palabra de queja, con una palabra, una boca llena de queja, una boca llena de murmuración, una boca llena de contienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y pastores que se atacan por las redes sociales, unos predicando según la sana doctrina y otros la libertad total, por no decir el libertinaje total, ¿no? Y es una batalla contra otra, y traen y no se dan cuenta que están siendo escuchados por mucha gente a través de las redes sociales. Y saben qué sucede, que muchas veces en nuestra boca hay culpa y queremos corregir al que está enfrente, sabiendo que más culpable somos nosotros que ellos, porque ellos tal vez no tienen el conocimiento de Dios, pero tú y yo sí. Entonces, ¿quién es más culpable, ellos o nosotros? ¿Quiénes son más culpables? Digan, ellos o nosotros. Ellos que no conocen, nosotros que sí conocemos y hacemos lo que queremos. Somos más culpables nosotros. Y entonces dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Si he buscado gente que haga vallado, si he buscado gente que se ponga a la brecha y no les he hallado, si quiero mandar a alguien y no encuentro a quién, ¿quién irá? ¿Quién irá al norte del país, de México? ¿Quién irá al sur? ¿Quién irá al este? ¿Quién irá al oeste? Todos quieren ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Pero ¿a quién enviaré? Si aquí en México hay mucha necesidad. ¿A quién enviaré al norte del país? ¿A quién enviaré al este, al oeste? ¿A quién enviaré al sur? Si no hay a nadie. Si no
del diario, de la vida diaria. Están en el afán del dinero, están en el afán de los problemas, están en todos los afanes y no tienen el tiempo para la obra. ¿Sabes que no es fácil tomar la decisión de decir yo sigo a Cristo y pues a ver cómo me va? ¿Y tú crees que ha sido fácil estar aquí adelante tantos años padeciendo muchas cosas? No ha sido fácil, pero ¿sabes qué? Que en todo lo que hemos hecho he visto la mano de Dios. En todo lo que hemos clamado hemos visto la mano de Dios. Y aún cuando mi papá estaba en el hospital y oraba, Dios lo levantaba hasta que Dios ya no me permitió entrar una semana. Y fue cuando mi papá se fue. Porque creo que Dios me dio a entender que yo le estaba estorbando para que él no se fuera con él. Pero fíjate, si Dios te dijera, te podré enviar a ti, ¿eres capaz de dejar todo por mí? ¿Qué le contestaría? ¿Sabes que yo le diría otra vez? Va, lo dejo todo por ti otra vez. Yo voy. Y si nadie quiere ir conmigo, yo voy solo. Porque así lo he hecho muchos años. Y cada que sueño a dónde voy, Dios mueve todo para que vaya. Aunque el enemigo se opone a veces, aunque mucha gente dice, ¿para qué va? Y nada más puro dinero y puro esto y puro el otro. No saben que la mejor inversión de su dinero está con Dios. Porque antes no les dolía comprar un cartón de cervezas, no les dolía comprar un six de caguama de cerveza, no les dolía comprar droga, no les dolía hacer una fiesta donde echaran la casa por la ventana, no les dolía comprarle un ídolo, no les dolía nada. No les dolía comprar cigarros, no les dolía comprar nada. Y ahorita le pides para la obra, ay no, pura sacadera de dinero. Pero no te dieron cuenta que el enemigo llevó contigo tu dinero y te sacó más dinero que nadie. Pero te quejas de la casa de Dios, como mucha gente del mundo. No, es que ahí nada más le sacan, se hacen ricos. Si yo fuera rico, hermano, no se notaría. Ya se me hubiera puesto unos implantes en pelo. Si Dios te dijera, ando buscando alguien de aquí de conoceréis la verdad, ando buscando a quien enviar, a quien vaya a darle libertad al cautivo y al oprimido. Estoy buscando a quien enviar a sanar al enfermo. Estoy buscando a quien enviar a llevar la salvación al perdido. Estoy buscando a quien enviar a sanar los corazones quebrantados, a vendarlos, a suavizarlos con aceite. Estoy buscando a quien ayude al pobre, a quien ayude al rico, porque también necesita ayuda. Estoy buscando y ¿sabes qué? Que nadie tiene tiempo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice Dios, estoy buscando quien me represente en otros lugares y no encuentro a quién. ¿A quién enviaré? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A pesar de que reconoció su condición espiritual y Dios limpió sus labios, los santificó, como cuando David le limpió su corazón. Usted necesita labios limpios, usted necesita corazón limpio, para que usted le pueda enseñar a los transgresores el camino de Dios y para que usted pueda ser enviado por Dios. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oídme bien, y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendéis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y no oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para ese mirar. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor?
Y él respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morar y sin morador, y no haya hambre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Adonai ha hecho descubiertos a los hombres en fortificados lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedaré, dice, aún en ella décima parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina que es cortado, aún queda el tronco, así será el tronco de la simiente santa. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá? ¿A quién enviaré? Estoy buscando hombres, mujeres que hagan vallado. Estoy buscando hombres, mujeres que se pongan a la brecha. Estoy buscando y no los hallo. ¿A quién enviaré por mí? Dice la palabra. ¿A quién enviaré por vosotros? Porque he estado buscando a quién enviar. Estoy buscando el Ministerio Centro de Intercesión Internacional y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién enviar? ¿Quién irá? ¿Quién se pondrá a la brecha? ¿Quién hará vallado? ¿Quién querrá que su corazón sea limpiado? ¿Quién querrá que sus labios sean limpiados? Para poderlo mandar, para poderlo enviar, para que en su corazón haya un anhelo y un deseo de decir: heme aquí, Señor. Mira, Señor, tú sabes que mi condición económica no es la mejor, pero yo estoy dispuesto. Tú sabes a cuántos lugares he ido yo sin dinero en la bolsa, a muchos, pero he cumplido el propósito de Dios. Y cuando veo a un enfermo sanar, es el mejor pago que Dios me ha dado. ¿Recuerdan a la mujercita que hemos ido a ver? ¿Cuántos han ido conmigo? ¿Nada más ustedes? ¿Quién más ha ido con ustedes también? ¿Se acuerdan? ¿Cómo estaba en la cama? ¿Cómo no se podía mover? Ahorita ya corre. Gloria a Dios. Ese es el mejor pago. Esa es la mejor riqueza. Cuando la gente te mira y reconoce que Dios está contigo. Cuando la gente te mira o te llama porque sabe que Dios va a responder a través de tu vida. No que cuando la gente te ve y se quiere alejar de ti. Sino cuando la gente te ve y dice: realmente Dios está en ese hombre. Realmente Dios está en esa mujer. Usted gana un canto de heme aquí, ¿no? Toño, Raúl, tengo a Toño, Amando, Lalo, tienen un canto. Porque si hoy Dios te da la oportunidad de decir: ayer oramos, ¿se acuerda que ayer oramos para que nuestro corazón fuera limpiado? Hoy hay que orar para que nuestros labios sean limpiados, pero también para decirle a Dios si quieres o no quieres, o si quieres otros 10 años más para pensarlo. ¿Te imaginas que de repente este trabajo, ¿sabes cómo yo estaba en mi trabajo? Estaba en un punto donde yo empezaba a ganar mucho y yo sentía que no necesitaba de nada ni de nadie, y de repente ¡pum! Me dice Dios: ¿lo tomas o lo dejas? Decide. ¿Y qué creo que dije? Lo tomo. Ya han pasado 16 años desde esa decisión y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Pero sí me arrepiento de que tal vez en el camino hay circunstancias que se nos han atravesado, que han ensuciado nuestros labios, que han ensuciado nuestro corazón, y que es un tiempo donde nosotros necesitamos ser limpios. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios servirle a Dios? Hoy es el tiempo de limpieza.
Porque lo que quiere Dios es santificar esta congregación, porque la va a usar. Dios va a usar esta congregación a un nivel que ustedes no se imaginan. Dios la va a usar. Si usted ha visto que hemos ido a muchos lados y ha visto que Dios ha hecho la obra, agárrese. Agárrese. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor a uno que otro no lo va a ver el tiempo aquí, porque va a estar sirviéndole a Dios en otros lados. ¿No lo crees? Yo sí, porque ¿sabe qué? Que todo lo que Dios me ha hablado y todo lo que Dios me ha mostrado me lo ha cumplido. Y yo sé que veremos la gloria de Dios a un nivel mayor, pero necesitamos santificarnos. Guarda tu corazón. Ayuna unos días del Facebook, ayuna unos días de las redes sociales, no te pasa nada. Nada más utiliza tu WhatsApp para que estés comunicado, pero lo demás, ayúnalo. Ayúnalo, dile a Dios, mira, esto me hace caer, esto me hace perder el tiempo, eso no me hace buscar de ti. Hoy quiero ayunarlo para que yo sea desatado de esto y yo pueda buscar más tu presencia. ¿Aló o no aló? ¿Aló? No, es que mis contactos, ¿qué contactos? Ni que nada. Tus contactos son los con los que tienes contacto aquí, en tu casa, o no, en tu trabajo, esos son tus contactos. Yo te pregunto, ¿habrá quien quiera? ¿Habrá quien diga, me aquí sí? Si tú me dices, deja todo, yo lo dejo. O no sea como el hombre, el joven rico que le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, pues que imagínate mi terreno de 1 millón de pesos, mi carro de esos 200,000, no, y se los voy a regalar a los pobres si tanto trabajo me ha costado. Para que cuando te mueras no te lleves nada. Ahí se va a quedar todo. Y yo se lo digo no en afán malo, sino les he dicho, ¿no? Las cosas de mi papá ahí están. ¿Qué se llevó? Nada más lo que hizo con Dios. Eso fue lo que se llevó.